Que Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de adoración a Dios del Templo Misionero Bautista de Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados que me escuchan, hoy el tema es: las Sagradas Escrituras son inspiradas. Vuelvo a repetir, el tema de hoy es: las Sagradas Escrituras son inspiradas. Quiero invitarles a escudriñar en esta mañana la palabra de Dios en la Biblia, en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14 y 15 de segunda de Timoteo 3:14, dice así: pero persistes tú en lo que has aprendido y que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? Persuadiste tú siempre en lo que has aprendido y de quién has aprendido. Es precisamente que el apóstol Pablo conversa con el joven Timoteo, y es precisamente que el apóstol Pablo instruye a Timoteo a escudriñar las escrituras. Fue un hombre que caminó sirviendo en la obra misionera desde la juventud, y podemos decir casi la niñez, como fue Timoteo con el apóstol Pablo. Precisamente que es de quién has aprendido. Quizá ustedes, estimados, yo quiero hoy escudriñar las personas importantes que tuvo Timoteo desde la niñez, que le instruyeron a él desde la niñez. Y quiero ir un poquito más atrás en el capítulo 1 de segunda, capítulo 1 de también de segunda de Timoteo y verso 5, que dice así: trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, quienes fueron las dos señoras que instruyeron a Timoteo en la niñez. Dice que la abuela Loida y su madre Eunice. Es que, ¿cómo se llamó la madre de Timoteo? Eunice. Son las dos señoras que nos instruyeron de la niñez. Esto les enseña a nosotros que nosotros siempre tenemos que instruir a los niños. A veces es difícil instruir a nuestros hijos cuando están pequeños. Bueno, y cuando están grandes, pues también, por supuesto. Pero es nuestro deber de instruirlos a los niños. Yo siempre he jalado a los niños pequeños de la mano, pero una vez que son adultos, ya las cosas cambian, precisamente. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, de instruir al niño en un camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartare, como lo dice el sabio Salomón. Quiero seguir leyendo también el verso 15 de 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿De qué sirven las sagradas escrituras para nuestras vidas? Se pueden, los dan ¿qué? Sabio de sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que vemos aquí precisamente que lo necesario que son las Sagradas Escrituras para nosotros. Siempre nosotros tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Yo prácticamente, qué lástima, puede ser lástima que yo cuando yo me crié no teníamos escritura, no teníamos Biblia. Y recuerdo yo, mi mamá, en esas épocas que tenía mi mamá, en esas épocas que mi mamá nos decía cuando estábamos pequeños: cuidado con buscar la Biblia, porque si ustedes estudian la Biblia, se vuelven locos, se vuelven trastornados, porque la Biblia no es para cualquier persona. Si alguien en aquellas épocas, algunos tenían Biblia, pero la guardaban muy bien guardadas en el ropero, así que nadie escudriñaba la palabra de Dios. En esa época yo me crié, no teníamos Biblia. Nosotros quedamos sin Biblias. Hasta después
Después de los 20 años fue que empecé yo a buscar Biblia, pero después de 20 años, pero en mi niñez no supe lo que era una Biblia. Y no solamente me crié yo así, sino no sé cuántas familias se criaron sin escudriñar la palabra de Dios. Precisamente que estos eran pasajes que totalmente nosotros los desconocíamos. Lo importante que es escudriñar la palabra de Dios. Quiero leer también el verso 7. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Y preparado a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado y para toda buena obra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, entendemos y obedecemos la palabra de Dios, tenemos que estar preparados para buena obra, para buena obra. Claro que sí, va. Es que la palabra de Dios dice que si desea obispado, buena obra anhela también, desea, o buena obra desea o anhela, es precisamente que el que anhela obispado, quiere decir el que quiere servir, buena obra desea, por supuesto. A veces no es que digamos que habrá muchas cosas que nosotros no podemos hacer, aunque queramos hacer, pero a veces no podemos hacer todas las cosas que podamos hacer, pero se conoce por el esfuerzo de la persona. Quiero seguir leyendo precisamente lo importante que es las palabras, las Sagradas Escrituras. Es que precisamente que también el apóstol Pablo siempre cargaba las Escrituras. Quiero estar leyendo ya en el capítulo 4 y capítulo 4, verso 13. Dice así: trae cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, los libros, mayormente los pergaminos. Aquí la recomendación no es a Timoteo. Aquí le habla a Juan Marcos. Juan Marcos también había caminado con el apóstol Pablo. Y en el primer viaje misionero, este hombre que es sobrino de Bernabé, y que Bernabé camina en el campo misionero hacia Chipre, con Bernabé, pero también invitan a este joven, Juan Marcos. Pero bueno, Juan Marcos, por razones desconocidas, pues no camina más. Parece que era un jovencito que no hacía las cosas bien y que pues el apóstol Pablo no quiso más caminar en su viaje misionero. Pero así es que este joven Juan Marcos, hijo, sobrino de Bernabé, caminaba con Bernabé también, y siempre él siguió el trabajo a la par de Bernabé, y está Pablo también en su trabajo misionero. Ahora bien, entonces, que vemos aquí en 4, segunda de Timoteo 4:13, y es una recomendación, un encargo que le hace el apóstol Pablo a Juan Marcos. Cuando vengas a verme, traerme el capote, los libros, pero mayormente los pergaminos que dejé en Troas y en casa de Carpo. Tengo que ir a la casa de Carpo a traer, vuelvo a repetir, ustedes hermanos que me escuchan, primeramente que el capote que había dejado en casa de Carpo. Segundo, los libros y los pergaminos. ¿Qué son los pergaminos? Eran las Biblias que eran en rollos, aquellas épocas, en aquellas épocas que la Biblia estaba en rollos y se le llamaban pergamino, así se le llamaron. En primer lugar, el pergamino. ¿Por qué sería que el apóstol Pablo dejó eso en Troas, en casa de Carpo, guardado? Posiblemente sea en épocas de invierno, es posible, ¿no? La Biblia no dice que fue en tiempos de invierno, pero yo pienso en lo personal. Yo por lo menos en lo personal pienso que quizás en tiempos de invierno, tiempos donde los ríos están hondos, y que era para él un peligro que se le perdieran los libros y el pergamino. También se supone que eran libros como la ley, se supone. La Biblia no dice que tampoco qué clase de libros, que la Biblia es escribir lo más principal, precisamente, ¿va? Bueno, así es que precisamente que esta es que el apóstol Pablo caminaba con la Biblia, pergamino con la Biblia en la mano. Siempre nosotros tenemos que caminar con la Biblia en la mano. ¿Qué es la Biblia? Es la espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo del corazón, como dice la carta de los Hebreos. Y encontramos un pasaje muy bonito, que me ha llamado mucho la atención.
Encontramos este pasaje en 1 Corintios 13, 9. Dice, porque en parte conocemos, dice el apóstol, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, esto acabará. ¿Ok? Pero, ¿qué era lo que él dice que conocemos? Que en parte conocemos. ¿Qué era lo que él tenía? Pues él caminaba lo que él tenía, con lo que él tenía, eso caminaba. Él tenía un capote, él tenía libros, pero lo principal que era el pergamino, que es la Biblia. En aquellas épocas de la Biblia estaba en proceso. La Biblia se escribió algunos años más tarde de su trabajo misionero del apóstol Pablo por Juan. Cuando yo estoy hablando de Juan, estoy hablando del apóstol Juan. Estoy hablando del hijo de Zebedeo, que escribe Revelación Apocalíptica más o menos de 90, 95 años después de Cristo, es que se termina de escribir la Biblia. Una vez que tenemos la palabra de Dios, no ocupamos otra cosa. Es útil para redarguir, para instruir en justicia, para corregir y la salvación. No ocupamos otra cosa más que la palabra de Dios. Pues esto no es que quiera decir que que no vayamos a un seminario. No, todos hemos ocupado de maestros. Ocupamos maestros para ir a la escuela que nos enseña a leer y escribir. Y hemos ocupado maestros también para que nos instruya en cuanto a la palabra de Dios. Por supuesto que sí va. Ok, a escudriñar la palabra. Es bueno, es necesario ir a un seminario a estudiar. Es bueno, importante ir, pero el llamado es de Dios. No es porque alguien vaya a un seminario ya que va a ser un líder, que va a ser un pastor y que va a hacer esto. No, no por eso va. Porque en primer lugar es el llamado de Dios. Y después si tiene el llamado de Dios, es importante conocer historias, conocer cosas importantes y conocer interpretaciones de la palabra de Dios es importante. Pero fuera eso, que fuera la Biblia, no ocupamos otra cosa. La palabra es inspirada. La palabra de Dios es correcta. Lo que a veces es durito es interpretar bien. ¿Y por qué a veces es duro interpretar bien la palabra de Dios? Porque como dice la carta de los hebreos, Dios ha tratado con el hombre de distintas formas y en distintos tiempos. Eso es necesario que nosotros podamos conocer para así poder entender la palabra de Dios. Somos salvos por la fe. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.